de nuestro ministerio y también de su apoyo financiero si usted quiere apoyarnos para poder mantenernos predicando a través de la televisión. Así que vamos a orar antes de iniciar este mensaje. Vamos a darle la gracia al Señor y pedirle dirección en esta noche. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que tú me das, el poder estar aquí y poder compartir tu palabra santa y sagrada, Señor, con cada una de las personas que nos ven en los diferentes lugares de acá de Licebaco, Darío, Matagalpa y hasta donde llega la señal de este medio, Señor. Dios mío, te pido, Padre, que en esta noche tú nos uses, Señor, tú nos hables a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú hables a la vida de cada persona, Señor. Personas que necesitan una palabra de consuelo, de vida, Señor, de poder, Dios. Habla a la vida de cada persona en esta noche a través de tu Espíritu, Señor. Padre, úsame, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que hemos estado estudiando el carácter de Dios en toda la serie desde que iniciamos en enero, enseñando acerca de cómo conocer a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Y ustedes que han estado viendo el programa y lo que le han dado seguimiento, hemos estudiado acerca de que Dios es bueno, de que Dios es omnisciente, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es amor, de que Dios, hermano, bueno, Dios es fiel, lo que estamos viendo ahorita, y Dios es soberano. Cada uno de estos temas que hemos estado hablando, cada uno se relacionan entre sí y ninguna cualidad, ningún atributo de Dios se contrapone. Recuerden que Dios no se contradice a sí mismo. Así que en esta noche, pues, la Biblia nos enseña de que Dios se declara a sí mismo fiel. Dios es fiel, la Biblia lo enseña. Ser fiel significa que se puede confiar en alguien para que cumpla sus promesas y mandatos para alguien más. Y la Biblia nos enseña que Dios es fiel. Por lo tanto, si Dios es fiel, podemos confiar en Él. Podemos confiar de que su palabra es real y que sus promesas se van a cumplir así como está establecido, así como Dios lo ha dicho, se hará. Qué bendición para nosotros el poder, hermano, estudiar las Escrituras y poder entender todo esto. Qué bendición para nosotros que tenemos a un Padre fiel que nunca nos va a traicionar, que nunca nos va a defraudar, que Él siempre va a querer para nosotros lo mejor. Si Dios es fiel, esto quiere decir que Él es responsable en sus promesas, en sus mandatos. Él es confiable y nosotros podemos depositar toda nuestra confianza en Dios. Podemos depositar toda nuestra seguridad en Dios, porque sabemos que Él nunca te va a abandonar, nunca te va a traicionar. Por acá tenemos un pasaje en Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente: reconozcan pues que el Señor su Dios es Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, para los que aman y cumplen sus mandamientos. Oh, qué bendición, hermano. Dice que Dios es fiel. Él cumple su pacto, sus alianzas, su promesa. Y esto lo hace de generación tras generación. Y dice, para aquellos que le aman y le obedecen su palabra. El ser fiel es uno de los atributos de Dios. Y solamente Dios
es fiel para con el hombre, para con el ser humano, para con los hijos. Imagínense en pleno siglo XXI. Ya no podemos confiar en nadie. Aún la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y esto no quiere decir que no podemos tener en alguien con quien platicar y a veces pedir consejería. No significa que no podemos pedirle consejo a alguien. Pero sí, a veces sabemos muy bien que el único que es fiel y que nunca nos va a traicionar es Dios. Todos hemos conocido, todos hemos experimentado el dolor de la infidelidad de otros. Imagínense cuando una pareja se casa y jura en el altar amor eterno y de repente la esposa viene el pastor, el que está ahí dirigiendo la ceremonia, y dice, le pregunta al esposo, ¿usted jura serle fiel a su esposa hasta la muerte? Y el esposo dice, claro que sí. Y la esposa dice, oh, qué bueno. Y la esposa dice, me va a ser fiel hasta la muerte. Y a veces no han pasado ni 2, 3 meses, ni un año, cuando el esposo anda con otra mujer. O puede ser viceversa. Entonces, ve ahí, a veces muchas personas han experimentado el dolor de la infidelidad de otros. O viceversa. A veces tus amigos te han traicionado, en quien tú has depositado toda tu confianza. Y tal vez te han traicionado y a veces dices, yo no hay en quien confiar ahora. ¿Lo sabes? Tenemos a alguien en quien depositar toda nuestra confianza, porque Él nunca nos va a traicionar. Y Él se llama Dios, se llama Jehová, Él se llama nuestro Padre Celestial. Y en Él tú puedes confiar, en Él puedes buscarle. Para conocerle a Él debemos estudiar su palabra, sus escrituras, y tu vida va a cambiar. Ya no va a ser la misma, porque imagínense qué bueno es conocer a Dios a como es Él, en su esencia, sus cualidades, y de esa manera vamos a poder vivir una vida como le agrada a Dios y mantenernos, tener un equilibrio en nuestra vida con Dios. Así que muchas veces mucha gente nos ha preguntado algunas veces en quién podemos confiar. Entonces la Escritura nos enseña de que Dios es fiel, de que Él no puede, Él nunca cambia. Ese es otro de sus atributos. Dios es fiel y por lo tanto nunca cambia. Él va a cumplir sus promesas. Él va a cumplir su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Él ha prometido en tu vida y en mi vida lo va a cumplir. La buena obra que Él comenzó, dice que la va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Así que Él no va a cumplir, Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Él es fiel a nosotros. Yo me puedo preguntar a sí mismo, ¿cuándo Dios me ha dejado a mí? Nunca. Usted se puede preguntar, ¿alguna vez Dios te ha dejado? ¿Alguna vez Dios te ha sido infiel? Y usted pregúntese, no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiana, de haber nacido de nuevo. Y se da cuenta de que Dios nunca la ha defraudado. Se da cuenta de que Dios la ha bendecido. Se da cuenta de que Dios le ha dado mucho en abundancia. Nos ha dado vida, nos ha dado una familia, nos ha bendecido en todas las áreas de nuestra vida. Y no podemos, hermano, decir que Dios ha sido infiel con nosotros. Seguimos viendo más en la palabra de Dios. Imagínense que Dios fuera infiel alguna vez con nosotros. Dios se estuviera contradiciendo a sí mismo. Porque uno de sus atributos es que Él nunca cambia. Él es inmutable. Él es inmutable, es decir, que Él no cambia tal sus características, sus cualidades, sus atributos. Así es Él va a actuar en base a su esencia, en base a sus atributos, en base a sus cualidades. Otro pasaje que podemos leer por aquí
es en Apocalipsis 19:11. Y ahí lo podemos, vamos a irnos a Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. ¿Qué dice en Apocalipsis 19:11? Vamos a leer. Miren lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Imagínense cómo la Biblia lo describe como fiel y verdadero. Su nombre es Fiel. Ese es su nombre de nuestro Dios. Él es fiel. Fiel y verdadero. En Él no hay mentiras. En Él no hay traición. Su nombre es fiel. Por eso la Biblia dice claramente que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nunca nos va a mentir. Él nunca nos va a defraudar. Él nunca nos va a traicionar. Por eso, hermano, a veces hay gente que se enoja con Dios. Hay gente que cuestiona a Dios, hay gente que murmura en contra de Dios. Y Dios nunca nos va a pagar mal. Y nunca nos ha pagado mal. Satanás, sí. Satanás te usa, te utiliza y luego te destruye. Tu vida te roba todo. Y él sí te va a pagar mal. Pero Dios no. Dios es un Dios de amor, un Dios de fidelidad, un Dios soberano. Un Dios que desea lo mejor para nosotros. Aun cuando usted y yo le oramos a Él, y Él nos contesta nuestras oraciones, y Él nos bendice, y Él nos responde a nuestras oraciones, Él está siendo fiel. Y aun cuando le oramos también, y vemos el otro aspecto de la fidelidad de Dios, de su amor, de que cuando le oramos y le pedimos, no en base a su voluntad, Él no nos va a dar lo que le pedimos. Y es parte también de su fidelidad. Ya sea que nos dé, o ya sea que no nos dé, Él está siendo fiel con nosotros, porque a veces estamos pidiendo algo que no es su voluntad y es para nuestra propia autodestrucción. Como el padre que viene el hijo y le pide alguna cosa, y usted, siendo padre y que ha vivido más años en su vida y que puede ver el panorama diferente como lo puede ver su hijo, tiene una visión más amplia, usted no va a consentir a su hijo. Es lo que yo le decía. Usted no le va a decir si su hijo viene de 4 o 5 años y le pide la llave del carro para ir a pasear a la ciudad, o de la moto, usted no le va a dar la llave porque sabe que se va a ir a matar, o va a ir a matar a otras personas. Usted no se la va a dar. De la misma manera, Dios actúa con nosotros. Hay cosas que le pedimos, hermano, y a veces no sabemos ni lo que le pedimos, y a veces no estamos capacitados para recibir aquello que le estamos pidiendo a Dios. Porque imagínense que hay personas que le piden a Dios mucho dinero, mucho, y hermano, no pueden ni con lo poco que tienen administrarlo, ya no digamos con tantos millones de dólares en sus manos. Eso sería una destrucción en la vida de una persona que no tiene la capacidad para administrar tanto dinero. Por eso Dios sabe, Dios conoce lo mejor, Dios sabe lo mejor para nosotros, porque Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Entonces, hermano, cuando la Biblia habla de que Dios, su nombre es fiel y verdadero, Él es fidelidad perfecta. En Él no hay engaño, en Él no hay traición. Todos podemos irnos confiadamente hacia Él y contarle nuestras situaciones, contarle nuestros problemas, contarle nuestras debilidades y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, este es mi problema que yo tengo.
yo tengo un problema de carácter, yo tengo esto, yo tengo lo otro, usted vaya delante de Dios. Y háblele confiadamente, sinceramente delante de Él, que Él nunca, hermano, Dios nunca lo va a traicionar. Dios nunca lo va a delatar, hermano. Dios nunca, si usted viene delante de Él y le pide perdón y usted se arrepiente de sus pecados, y usted cuenta sus cosas íntimas, privadas de Dios, nunca lo va a traicionar. Así que podemos ver también aquí en Primera de Tesalonicenses 5:24, donde el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, dice: el que los llama, o el que nos ha llamado, es fiel y cumplirá todo esto. Esto es para todos aquellos que han sido llamados para un ministerio. A veces Dios nos llama a cosas, hermanos, grandes, y que por nuestra propia fuerza no podemos llevarla a cabo. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlas. Y lo miramos imposible. Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo dice: el que nos ha llamado, el que te ha llamado a ti a ejercer un ministerio, a trabajar en la obra de Dios, es fiel y cumplirá todo esto. Dios va a cumplir el propósito en nuestra vida. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces, qué importante es que como Dios es fiel, Él nunca va a quebrantar sus promesas. Ni para usted, ni para mí. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Imagínense en estos tiempos, por eso la Biblia dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Hoy no podemos confiar en nadie, hermano. Si usted va a hacer un negocio, usted tiene que hablar con la persona y hacer un arreglo escrito, porque a la hora de llegada, imagínense, a la hora de llegada la persona le sale con otra cosa. No, esto no fue el arreglo que tuvimos. Y son pocas las personas que hoy tienen palabras. Son pocas las personas que cumplen su palabra, como era en los tiempos antiguos, que la gente hacía arreglo solo de palabra, nada más, y lo que ellos decían, eso se hacía. Hoy no. Hoy tiene que usted hacerlo por escrito cuando hace un arreglo con alguien, para cuando hay un problema decirle: no, aquí está, este fue el arreglo que nosotros hicimos, no le ponemos ni más ni menos, yo no le he puesto ni más ni menos, esto es el arreglo que hemos llegado, lo que hemos acordado. Entonces, ese es el problema del ser humano. Pero Dios nunca va a actuar. Dios no dice hoy una cosa y mañana sale con otra cosa. Dios no es así. Lo que Él ha dicho, se hará. Lo que esté en su palabra, se va a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y qué bendición que Dios no es un Dios, hermano, fluctuante, bipolar, que hoy está de un ánimo y mañana está de otro ánimo, que hoy dijo una cosa y mañana se retracta. No, Dios no es así. Dios no es así. Yo creo que debemos de conocerle más a Él. Y qué bendición tener a un Padre así, fiel. Un Padre que nos ama como somos nosotros realmente. Qué bendición, hermano. Es una bendición. Dios es fiel como un esposo fiel a una esposa. Si nosotros leemos en este pasaje bíblico, como lo estuvimos mencionando el domingo, me gusta este pasaje. Cuando dice en Oseas, la vamos a leer. En Oseas 2:19. Oseas 2:19. Por acá lo tenemos. Oseas 2:19. Lo vamos a leer en una versión más sencilla para que usted lo pueda entender.
La palabra de Dios para todos. Oseas 2:19. Oseas 2:19. Israel, mire, aquí está Dios hablando, y Dios está usando una analogía, como se compara como un esposo para Israel. Israel, mire lo que dice Dios: me comprometo como esposo tuyo para siempre. Israel, me comprometo como esposo tuyo para siempre. Haré lo correcto y conforme al fiel amor te prometo ser compasivo. Me comprometo contigo y te seré fiel y conocerás de verdad al Señor. Esas son palabras que Dios le está hablando a Israel y también le está hablando a usted en esta noche y me está hablando a mí. Mire qué bendición, como Dios habla y dice: me comprometo contigo y te seré fiel y conocerás de verdad al Señor. Si usted hoy en esta noche y en su cuarto y usted nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor, vaya al cuarto, entréguele su vida a Dios y dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, hago un pacto contigo, perdóname y de ahora en adelante voy a obedecerte. Usted no está haciendo ningún pacto con cualquier hombre en la tierra. Lo está haciendo con el Dios, el creador de todas las cosas, el universo. Y usted se va a dar cuenta que Dios, en su vida, que le resta de vida, nunca se va a arrepentir de la decisión que usted ha tomado. Nunca. Nunca se va a arrepentir de la decisión que usted ha hecho, el haber seguido, el haber declarado su vida al Señor. Por eso vemos aquí, miren lo que dice Dios a Israel: me comprometo contigo y te seré fiel y conocerás de verdad al Señor. Qué bendición, hermano. Ese es el Dios que nosotros debemos de seguir. Ese es el Dios que debemos de seguir. Vamos a leer otro pasaje bíblico. En la vida nosotros hemos tenido problemas de diferentes índole, podemos decir, situaciones duras en nuestra vida, y que esas personas nos han defraudado, pero recordemos que Dios nunca nos va a fallar. Su palabra dice que su nombre es fiel y verdadero. Así que, qué bendición. Qué bendición de que Dios es fiel en cada aspecto de la vida, de nuestra vida. Él nos va a ayudar, hermano, a salir adelante en esta vida. Él nos va a ayudar, como es su palabra, a ser personas fieles a nuestra familia, o dicho de otra manera, nos va a ayudar, hermano, a darnos la gracia, a darnos la capacidad para poder ser mejores padres, mejores esposos. Sí, Él nos dará la sabiduría para tener el discernimiento en los aspectos de nuestra vida que nos encontremos, en situaciones que nos encontremos a diario. Nos va a dar el discernimiento Dios. Él conoce nuestra personalidad. Él te conoce cómo eres. Él conoce cómo soy. Él conoce mis debilidades, tus debilidades. Él sabe cuáles son nuestras fortalezas. Y entonces, en base a lo que Dios sabe de nosotros, Él nos va a ayudar a eso, hermano. Porque Él es un Dios verdadero y fiel. Y Él va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Dios es un Dios perfecto. Él, si es perfecto, Él nunca falla.
Porque si falla una vez, entonces ya no es perfecto. Se contradice a sí mismo. Por eso imagínense, si creemos en un Dios que nunca falla, ni siquiera una vez, usted debe tener una gran seguridad. Usted debe tener una paz en su interior. Confianza en el Padre que creó todas las cosas. Por eso Pablo decía, todo lo puede en Cristo porque Él me fortalece. Todo lo puede en Cristo porque Él me fortalece. A medida que empezamos a reconocer a Dios, a medida que empezamos a conocer y creer en la fidelidad de Dios, nosotros seremos capaces de decir lo que Pablo dijo: todo lo puede en Cristo porque Él me fortalece. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos confianza en Dios? Caemos en problemas, caemos en debilidades. Y le fallamos a Dios. Vamos a ver la historia de un hombre muy conocido en la Biblia y por cada uno de nosotros, la historia de David. Imagínense qué pasó con David. ¿Qué pasó con David? Vamos a irnos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Aquí lo tenemos. Primera de Crónicas, capítulo 21. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, pero como ser humano falló. Muchas veces le falló a Dios. Pero lo importante es que David tenía un corazón con el deseo, siempre con aquello de honrar a Dios, de buscar a Dios. Se arrepentía, tenía un momento que él fallaba, él inmediatamente reconocía y buscaba de Dios. Le pedía perdón a Dios y Dios lo perdonaba. Pero recuerde que cada mala decisión en la vida de nosotros trae consecuencias. Y cada pecado que nosotros cometemos trae consecuencias en nuestra vida. Y David peca al hacer un censo. David peca al hacer un censo del pueblo. Por aquí lo tengo el pasaje. Me escapó. Miren lo que pasó. A Dios, hermano, no le agrada cuando nosotros dejamos de confiar en Él. Y cuando usted y yo dejamos de confiar en Dios, estamos deshonrando a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando no tenemos fe, no tenemos confianza. Y a Dios no le agrada eso. Cuando nosotros no estamos confiando en Dios, estamos nosotros deshonrando a Dios. Hay que estar claro. Imagínense, Dios está pendiente de todo, de nosotros. Él suple todas nuestras necesidades. Si suplió hoy, mañana va a suplir. Y pasado mañana. Él ha sido fiel. Él está pendiente de nosotros. Así que mire David cómo falló aquí en Primera de Crónicas, capítulo 21. Dice que Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Como siempre, Satanás está ahí buscando cómo hacer caer a los hijos de Dios, cómo tentarlos. Por eso dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que entonces David le ordenó a Joab, el jefe del ejército de Israel, y a los comandantes del ejército: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan.
y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le dijo a David, miren lo que le dijo: que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, le dice, ¿qué importancia tiene saber cuánto hay si todos son sus siervos? Joab no estaba muy de acuerdo con lo que David le estaba pidiendo, pero como él era el rey, Joab tuvo que obedecer. Pero Joab no estaba de acuerdo. Joab sentía en su corazón, en su espíritu, de que David estaba haciendo algo que no le agradaba a Dios. Entonces dice lo siguiente: ¿por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? En el versículo 4 leemos: sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden. Así que Joab fue a hacer el conteo por toda la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Joab le entregó el resultado del censo a David. Había en todo Israel 1.100.000 hombres. Ese era el censo en Israel. 1.100.000 hombres que podían pelear a espada. Y 470.000 en Judá. Dice aquí, 470.000 en Judá. Joab no estaba de acuerdo con la orden del rey. Y por eso no contó a la gente de la tribu de Leví ni de Benjamín. O sea, prácticamente habían como casi 1.600 hombres para la guerra. Y me imagino que David manda a Joab a contar cuántos hombres tenía disponibles para pelear. Y David quería saber cuánto tenía dispuesto a la guerra. Y al saber que tenía aproximadamente 1.600.000 hombres, y que se iba en contra de un pueblo o de una nación menos hombres que él, David podría decir: bueno, yo puedo derrotar a esta nación, yo puedo derrotar a mis enemigos porque ellos son menos que yo. Y David, siendo un hombre de Dios, cayó en la debilidad de confiar en su ejército, en el poder que tenía, y no confiar en Dios. Recuerde que en ese tiempo Dios hablaba directamente con su pueblo, Dios usaba profetas, Dios alaba al rey, y Dios siempre, el propósito de Él para cada uno de nosotros ha sido que nosotros dependamos totalmente de Él en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. A veces caemos en el error de que dejamos a un lado a Dios y confiamos en nuestro propio dinero, confiamos en nuestros propios recursos, en nuestras propias capacidades, en los títulos que tenemos, en todo lo que nosotros sintamos que nos ayuda, ¿verdad?, para poder triunfar en alguna cosa, y hacemos a un lado a Dios. Eso es pecado delante de Dios, porque estamos poniendo en primer lugar estas cosas antes que a Dios. Miren lo que pasó más adelante. En el versículo 7 dice: Dios también se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. Imagínense que Dios castigó al pueblo de Israel por culpa de lo que hizo David. Las consecuencias del pecado de David afectó al pueblo de Israel también. David le dijo a Dios: he cometido gran pecado, he sido un tonto, te ruego me perdones. Mire, ya David, al ver que Dios estaba castigando al pueblo de Israel, David reconoció el pecado y le pide al Señor: perdóname, te ruego que me perdones. Entonces el Señor le habló a Gad, profeta de David: ve y dile a David que el Señor dice: elige entre estos 3 castigos, ¿cuál prefieres? Gad fue a ver a David y le dijo: el Señor me envió para decirte que elijas entre estos 3 castigos. 3 años de hambre. 3 años de hambre, el primer castigo. 3 meses huyendo derrotado del ataque de tus enemigos, ese es el segundo castigo. O, le dice, o 3 días con el castigo del Señor. Es decir,
pestes por todas partes, y el ángel del Señor destruyendo gente por todo el territorio de Israel. Piénsalo, le dice el profeta David. Elige y dímelo, para que yo se lo comunique al Señor que me envió. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que mi castigo no venga es mejor que mi castigo venga del Señor y no de los seres humanos, pues su misericordia es grande. Y es cierto. Dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras propias iniquidades, ni a usted ni a mí, porque no sé dónde estuviéramos ahorita si Dios no hubiera pagado conforme a nuestras propias iniquidades. Dios es un Dios de misericordia. A mí me gusta uno de los salmos que dice así en el Salmo 36:5: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Miren lo que dice David. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Cómo David describe la fidelidad de Dios? Imagínense, ¿qué distancia hay de aquí, de la tierra, hasta las nubes? Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios es tan grande. Como decía el canto: nadie como tú, Señor. Tu fidelidad es grande. Así que, hermano, imagínense cómo Dios es fiel a nosotros. Miren lo que le pasó a David. David confió en el poder, en su ejército. Él dijo: quiero saber cuánto tengo, cuántas personas tengo en mi ejército, para así hacerle frente a mis enemigos. Y Dios, con el pueblo de Israel, en ciertas ocasiones, Dios derrotó a su enemigo con muchos y con pocos. A veces con 300 personas derrotó a multitudes. Y aún, imagínense cuando el siervo de Eliseo estaban rodeados de enemigos, y Eliseo le pidió al Señor: abre los ojos a mi siervo para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, hermano, nos vemos en los problemas, en las situaciones que estamos pasando, y a veces caemos en la debilidad en buscar otra manera de hacer las cosas, o confiar en nuestra propia fuerza, y nos alejamos de Dios en vez de recurrir primeramente a Dios, que Él nos va a ayudar. Y eso fue lo que le pasó a David, y por eso Dios lo castigó, porque no honró a Dios, no lo honró, no confió en Él. Y cuando hablamos de la palabra de fidelidad, de que Dios es fiel, esta palabra viene de una palabra griega, fidelidad, viene de una palabra hebrea, emunah, que significa firmeza, lealtad. O sea, cuando Dios es fiel, Él es leal. El pacto que hacemos con Dios es un pacto firme, que Él nunca nos va a defraudar, nunca nos va a engañar. Fidelidad significa promesa firme también, significa honestidad. Se refiere a algo seguro, algo que está seguro. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, tenemos la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra, sus promesas en cuanto a nosotros en nuestra vida. Es una bendición, hermano, en esta noche el hablar de todo esto. El salmista David entendió también que aún cuando Dios trata con nosotros, que aún cuando Dios nos disciplina, es parte del amor de Él, es parte de su fidelidad. Dice aquí
en el Salmo 119:75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces, hermano, ¿a quién usted debe de recurrir en sus momentos difíciles, en sus momentos de ansiedad, en sus problemas, en sus tribulaciones? A Dios, porque Él es fiel. Su nombre es fiel y verdadero. Me gusta esto que escribe el apóstol Pablo, porque él conocía a Dios. Dice en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, hermano. Si usted está preocupado, está ansioso, en este momento vaya delante del Señor. Si tiene música cristiana ahí en su cuarto, ahí póngala en su equipo y comience a adorar a Dios. Comience a buscarle a Él. Y como dice el apóstol Pedro, echemos toda vuestra ansiedad, es decir, todas nuestras preocupaciones, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, porque Él tiene cuidado de usted y Él tiene cuidado de mí. En lo más mínimo, si Él tiene cuidado de las aves, si Él tiene cuidado de todas las cosas que vemos, de los animalitos, de nuestra mascota en la casa, aún de las estrellas, que todas las llama por su nombre, y son millones de estrellas en nuestra propia galaxia, y Él las conoce, ¿cuánto más a nosotros? Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor?